Hay lugares en la Tierra donde el cuerpo humano empieza a fallar casi de inmediato. No por falta de oxígeno, no por hambre, sino porque el entorno, en sí mismo, no está diseñado para permitir la vida humana durante mucho tiempo. La Antártida es uno de esos lugares. Un continente entero cubierto de hielo, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los 70 grados bajo cero. El viento sopla sin obstáculos durante días enteros y la oscuridad puede durar meses completos sin interrupción. En estas condiciones, incluso las tareas más simples se vuelven peligrosas. Salir al exterior sin protección adecuada puede ser letal en cuestión de minutos. Una avería menor, una puerta mal sellada o un fallo eléctrico no son simples inconvenientes técnicos, son emergencias reales. Y aún así, hoy en día existen edificios en la Antártida donde personas viven, trabajan y duermen todos los días. No durante unas horas, no durante una semana, durante meses enteros, completamente aislados del resto del planeta. No hay carreteras que conecten la Antártida con otros países. No hay hospitales cercanos. No hay posibilidad de evacuar rápidamente cuando algo sale mal. Si ocurre una emergencia grave durante el invierno antártico, la ayuda puede tardar semanas en llegar, si es que llega. Entonces, la pregunta no es si la Antártida es peligrosa. Eso es evidente. La verdadera pregunta es cómo ha sido posible que el ser humano haya logrado establecer bases permanentes en uno de los entornos más hostiles del planeta. Durante la mayor parte de la historia, la respuesta fue simple. No era posible. Las primeras expediciones apenas lograban sobrevivir. El frío destruía equipos, los motores fallaban, las estructuras se deformaban bajo el peso de la nieve, y la logística se convertía en un desafío constante. Muchos intentos fracasaron antes de siquiera comenzar. Pero con el paso del tiempo, la Antártida dejó de ser solo un territorio inexplorado y se convirtió en algo mucho más importante. Un laboratorio natural único. Bajo su hielo se esconden registros del clima del planeta que se remontan cientos de miles de años. Su atmósfera ofrece información clave sobre el estado de la Tierra, y su posición extrema permite estudiar fenómenos imposibles de analizar en cualquier otro lugar. Para entender el planeta era necesario estar allí. Y para estar allí hubo que resolver un problema fundamental. ¿Cómo construir edificios capaces de mantener con vida a seres humanos en un entorno que constantemente intenta destruir cualquier cosa que no esté diseñada para resistirlo? A diferencia de otras infraestructuras extremas del mundo, en la Antártida no existe margen de error. Un fallo en el sistema de calefacción puede convertir un edificio entero en una trampa mortal. Un problema estructural puede dejar a una base completamente inutilizable durante meses. Un error de cálculo puede significar quedarse sin suministros en el momento menos oportuno. Por eso, las bases antárticas no se diseñan como edificios convencionales. No se construyen pensando en estética, ni en comodidad, ni en expansión futura. Cada decisión, desde la forma del edificio hasta el color de sus paredes, responde a una única prioridad: la supervivencia. Estas bases son en realidad sistemas cerrados diseñados para funcionar de forma autónoma en condiciones extremas. Sistemas que deben resistir el frío, el viento, la acumulación constante de nieve, la falta de luz solar y el aislamiento psicológico absoluto. Porque vivir en la Antártida no es solo un desafío físico, es también un desafío mental. Durante meses, quienes habitan estas bases no pueden abandonar el edificio, no pueden recibir visitas y no pueden cometer errores. Todo debe funcionar, todo debe estar previsto. Por eso, cada base antártica representa uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. No por su tamaño, no por su coste, sino por su capacidad para mantener la vida humana en un lugar donde, por naturaleza, no debería existir. En las siguientes partes veremos cómo se diseñan estas bases, cómo se construyen en medio del hielo y cómo es la vida diaria dentro de ellas. Porque sobrevivir en la Antártida no es una cuestión de valentía, es una cuestión de ingeniería llevada al límite. Construir en la Antártida no se parece a construir en ningún otro lugar del planeta. Aquí no existe la posibilidad de improvisar. No hay ferreterías cercanas, no hay piezas de repuesto disponibles y no hay margen para cometer errores durante la obra.
Cada base antártica se diseña durante años antes de que el primer elemento llegue al continente. El primer problema es evidente, el terreno. Gran parte de la Antártida no es tierra firme, sino hielo en movimiento. Un hielo que se desplaza lentamente, se fractura, se acumula y se eleva con el paso del tiempo. Construir directamente sobre él puede significar que un edificio quede enterrado bajo metros de nieve en pocos años o que su estructura se deforme de forma irreversible. Por eso, muchas bases modernas se elevan sobre pilares o plataformas ajustables, permitiendo que el viento pase por debajo y reduzca la acumulación de nieve. Otras se diseñan como módulos móviles, capaces de ser desplazados o reajustados cuando el hielo cambia. Nada está pensado para quedarse quieto para siempre. El segundo gran desafío es el frío extremo. Los materiales convencionales simplemente no funcionan en estas condiciones. El metal se vuelve frágil, los plásticos se quiebran y los sistemas mecánicos fallan con facilidad. Cada componente debe ser probado para resistir temperaturas extremas durante largos periodos de tiempo sin mantenimiento. Las paredes no solo aíslan del frío, también deben evitar la condensación interior, uno de los mayores enemigos de las estructuras en climas polares. Un pequeño error en el aislamiento puede generar humedad interna que se congela, se expande y acaba dañando la estructura desde dentro. Por eso, las bases antárticas funcionan como sistemas térmicos cerrados. El calor generado en el interior no se desperdicia, se recicla constantemente para mantener temperaturas estables y reducir al mínimo el consumo energético. Y aquí aparece el tercer gran problema, la energía. Durante el verano, algunas bases pueden aprovechar la luz solar casi constante, pero durante el invierno, el sol desaparece por completo durante meses. En ese periodo, la base debe funcionar de forma totalmente autónoma. La mayoría depende de generadores, sistemas de respaldo múltiples y, cada vez más, de soluciones híbridas que combinan distintas fuentes de energía para reducir riesgos, porque quedarse sin energía en la Antártida no es una incomodidad, es una amenaza directa a la vida. El cuarto desafío es la logística. Todo lo que se utiliza en una base antártica, desde alimentos hasta piezas técnicas, debe ser transportado desde miles de kilómetros de distancia. Las ventanas de suministro son cortas y dependen del clima. Si un envío se retrasa o no llega, la base debe ser capaz de sobrevivir con lo que ya tiene. Por eso, cada base se diseña como un ecosistema autosuficiente. Los alimentos se racionan con precisión. El agua se obtiene derritiendo hielo y se reutiliza varias veces. Los residuos se gestionan de forma estricta para no contaminar el entorno y para maximizar los recursos disponibles. Nada se desperdicia, nada se deja al azar. Además, estas bases no solo deben proteger del entorno exterior, también deben proteger a las personas de sí mismas. El aislamiento prolongado, la falta de luz solar y la convivencia constante en espacios reducidos pueden afectar gravemente a la salud mental. Por eso, el diseño interior es tan importante como la estructura exterior. La iluminación se regula cuidadosamente para simular ciclos naturales. Los espacios comunes se diseñan para reducir la sensación de encierro. Y cada detalle está pensado para mantener la estabilidad psicológica durante meses de aislamiento. En conjunto, una base antártica no es simplemente un edificio. Es una máquina compleja diseñada para mantener la vida humana en funcionamiento continuo bajo condiciones extremas. Un equilibrio delicado entre ingeniería, energía, logística y psicología. Y aún así, incluso con toda esta planificación, vivir en la Antártida sigue siendo un desafío constante, porque en este continente, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Una vez que las bases están construidas y todos los sistemas comienzan a funcionar, empieza la parte más compleja de la experiencia antártica: vivir allí. Porque sobrevivir en la Antártida no depende únicamente de la ingeniería, ni del diseño de los edificios, ni de la tecnología disponible. Depende, sobre todo, de las personas que permanecen dentro de esas estructuras durante meses, completamente aisladas del resto del planeta. Durante el verano, la vida en las bases es relativamente activa. Hay movimiento constante, llegadas de suministros, rotación de personal y trabajos en el exterior siempre que el clima lo permite.
Pero cuando el verano termina, el continente entra en una fase completamente distinta. El invierno antártico transforma la experiencia por completo. El sol desaparece durante meses enteros, las temperaturas descienden aún más, y el entorno se vuelve tan hostil que salir al exterior deja de ser una opción habitual. En ese momento, quienes permanecen en las bases saben que están solos. No hay vuelos, no hay barcos, no hay posibilidad de evacuación. Cualquier problema técnico, médico o estructural deberá resolverse con los recursos disponibles, sin ayuda externa. La vida diaria se vuelve extremadamente metódica. Cada jornada sigue rutinas muy precisas. Los sistemas críticos se revisan constantemente. La calefacción, la energía, el agua y las comunicaciones se convierten en prioridades absolutas. Nada se deja al azar. Incluso las tareas más simples están planificadas, porque el error humano es uno de los mayores riesgos en un entorno así. Un fallo menor puede desencadenar una cadena de problemas difíciles de controlar. Pero más allá de los desafíos técnicos, existe un reto aún más complejo: el aislamiento psicológico. Durante meses, las personas viven en espacios cerrados, rodeadas siempre por las mismas caras, sin posibilidad de escapar del entorno ni de romper la rutina. No hay ciudades cercanas, no hay naturaleza accesible, no hay cambios visibles en el paisaje. Todo es blanco, hielo y silencio. Para muchos, esta falta de estímulos puede resultar abrumadora. Por eso las bases no se diseñan únicamente como refugios técnicos, sino también como espacios habitables a largo plazo. La iluminación interior se ajusta cuidadosamente para simular ciclos de día y noche. Los espacios comunes se diseñan para fomentar la interacción social, y se presta especial atención a los detalles que ayudan a mantener una sensación de normalidad. Se celebran cumpleaños, festividades y eventos especiales, incluso en medio del invierno polar. Estas pequeñas rutinas ayudan a mantener el equilibrio mental y refuerzan la cohesión del grupo. La selección del personal es clave. No cualquiera puede vivir en la Antártida. Además de la formación técnica, se evalúa la capacidad de trabajar bajo presión, la tolerancia al aislamiento y la habilidad para convivir durante largos periodos en condiciones extremas. Una persona inadecuada puede poner en riesgo no solo su propia seguridad, sino la de toda la base. A pesar de todas las dificultades, miles de personas siguen viajando cada año a este continente remoto. La razón es simple: la Antártida es fundamental para entender el planeta. Los datos recopilados allí permiten estudiar el cambio climático, el comportamiento de los océanos, la atmósfera y la historia climática de la Tierra con un nivel de detalle imposible de obtener en cualquier otro lugar. Lo que ocurre en la Antártida no se queda en la Antártida. Tiene impacto directo en el nivel del mar, en los patrones climáticos y en el equilibrio global del planeta. Por eso, estas bases no son simples asentamientos humanos, son puestos avanzados del conocimiento científico. Mirando hacia el futuro, el desafío no es abandonar la Antártida, sino mejorar la forma en que se habita. Reducir el impacto ambiental, aumentar la eficiencia energética, diseñar bases más autosuficientes y resistentes. Cada nueva generación de instalaciones aprende de los errores del pasado y aplica soluciones más inteligentes. La Antártida seguirá siendo un entorno hostil, eso no cambiará, pero la forma en que los humanos se adaptan a ese entorno sí puede evolucionar. En el lugar más frío, aislado y extremo del planeta, estas bases representan algo más que edificios funcionales. Representan el límite de la ingeniería humana, el límite de la resistencia psicológica, y la prueba de que, incluso en las condiciones más adversas, el ser humano sigue encontrando formas de permanecer, observar y aprender.